La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 marcó el inicio de una nueva era. Una era que se imaginaba de cooperación y apertura entre fronteras. Se llegó a hablar de la sustitución de un edificio del miedo por un lugar de alegría, abriendo así la posibilidad de una gobernanza global cooperativa capaz de beneficiar a todo el mundo. 30 años más tarde, la realidad dista mucho de aquello que imaginamos. Los edificios del miedo se siguen construyendo tanto reales como imaginarios, en todo el mundo, provocando un aumento de la xenofobia y creando un mundo amurallado mucho más peligroso para todas aquellas personas que buscan refugio y seguridad. La Unión Europea y el espacio europeo han alzado cerca de 1000 kilómetros de muros, lo equivalente a más de 6 muros de Berlín desde los años 90, con el objetivo de frenar la migración de personas desplazadas por la fuerza a Europa. Estos muros físicos van acompañados de los aún más largos muros marítimos, operaciones navales patrullando el mar Mediterráneo, así como los muros virtuales, sistemas de control fronterizo que buscan parar a las personas que intentan entrar en Europa y controlar el movimiento general de la población. Europa se ha convertido, pues, en una fortaleza que excluye a aquellas personas que están fuera, y en este proceso se ha incrementado también el uso de la vigilancia y las tecnologías militarizadas, hecho que conlleva implicaciones importantes para la ciudadanía dentro de la fortaleza. Desgraciadamente, la respuesta europea no es un caso aislado. Múltiples estados alrededor del mundo están respondiendo a los grandes problemas de seguridad global a través de la construcción de muros, la militarización y el aislamiento con respecto a otros estados y el resto del mundo, lo cual está creando un mundo cada vez más hostil para aquellas personas que escapan de la guerra y de la persecución política. Las bases de la llamada Europa Fortaleza demandaban más control de las fronteras exteriores. Con este modelo se asentaba la idea de un interior seguro frente a un exterior inseguro. De este modo, las estructuras y discursos de violencia se han construido en Europa, alejándonos de las políticas de defensa de los derechos humanos, de la convivencia, de la igualdad y de relaciones más equitativas entre territorios. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 68,5 millones de personas son consideradas desplazadas forzosas por motivos de conflicto armado, persecución o violaciones de los derechos humanos en 2017. Algunas de ellas han llegado a las puertas de la Unión Europea buscando protección y asilo, pero cada vez con más frecuencia se han encontrado con barreras y muros, desde las políticas migratorias hasta el ascenso progresivo de partidos xenófobos en diversos países. Todo esto contribuye a crear un discurso de la otra persona como un enemigo, nos aísla de la realidad social internacional y nos aleja de políticas comprometidas con los derechos humanos y la cultura de la paz. El papel de las fronteras ha mutado con el tiempo. En la Europa del siglo XIX, las barreras eran más bien mínimas. Sería la Primera Guerra Mundial la que marcaría un punto de inflexión. Las preocupaciones por la defensa nacional y la Gran Depresión fomentaron los pasaportes, las visas y otros controles. Además, el control fronterizo permitía llevar a cabo el llamado efecto de válvula, esto es, que permitía más o menos el paso de personas cerrando y abriendo la frontera, para posibilitar la entrada de mano de obra inmigrante que, al estar carente de los mismos derechos que la población nacional, era más susceptible de convertirse en precaria y por tanto mano de obra más barata. La frontera es, por tanto, un instrumento. Recién entrado el siglo XXI,
Los ataques del 11 de septiembre cambiaron la forma de entender la seguridad. El terrorismo, desconocido hasta entonces por Occidente, vino acompañado de un miedo e inseguridad que desató un estado de alarma. Cualquier ataque era posible, en cualquier lugar y en cualquier momento, contra cualquier sujeto de la nación. Así surge el concepto de seguridad nacional o Homeland Security, como se le llamó en Estados Unidos, con gran influencia del lobby ultraconservador Project for a New American Century, y que comienza la securitización de los asuntos de Estado que ya venían dándose en los años 90, pero que se expanden y consolidan tras el 11S. Con el término securitización nos referimos al hecho de que determinados asuntos de política de Estado pertenecientes a la esfera de lo social pasan a una agenda de seguridad. Al securitizarlos, se perciben y tratan como las amenazas convencionales, con métodos y técnicas propios de la defensa y seguridad nacionales que, tradicionalmente, han empleado conceptos y medios militares o policiales. La Unión Europea crea en 2005 la Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, Frontex, para la gestión y control de las fronteras. Frontex juega un importante papel en este proceso de expansión, ya que también actúa y establece puntos de coordinación en terceros países a través de la operación conjunta Coordination Points. El presupuesto de la agencia se ha incrementado notablemente desde el momento de su creación, llegando a un total de 1.391 millones de euros. En estos últimos años se ha producido un salto enorme en el número total de inmigrantes que llaman a las puertas de Europa. Es, en gran medida, un daño colateral de las intervenciones militares en Afganistán, Irak, Libia y otros países. Unas expediciones erróneas, nefastas y desastrosas, que llevaron a la sustitución de los regímenes dictatoriales por un panorama de desestabilización y violencia frenética incesante. Unas intervenciones que fueron instigadas y fomentadas por un comercio global de armas que está fuera de todo control y que se ve fortalecido por una codiciosa industria armamentística. De hecho, el filósofo Emilio Lledó decía: «Una de las cosas que me sorprende es que se hable de refugiados con tanta intensidad, pero nadie nos explique por qué hay esas guerras. Si hubiera que establecer un porcentaje, veríamos que el 95% de los analistas hablan sobre el problema de los refugiados, pero que solo el 5% analiza el porqué. Hay que insistir, exigir, que nos digan las causas de que la gente huya, por qué hay guerra». Pocos análisis hablan del interesado discurso xenófobo que acaba pidiendo el refuerzo de las fronteras que protegen los países del norte global, mientras esconde todas las acciones de estos mismos países que destruyen las condiciones de seguridad humana en los países del sur global. En menos de 2 siglos, no solo hemos ocupado y colonizado todo el planeta, sino que nos hemos convertido en una tribu global, conectada e interrelacionada, pero terriblemente dividida entre poderosos privilegiados y excluidos. Y ahora debemos escoger entre rechazar estos supuestos extraños que llegan o acogerlos y aprender a convivir juntos. El avance de los diputados de partidos xenófobos en los Estados miembros demuestra que el problema en Europa no solo está relacionado con la crisis económica, sino que es el resultado de una crisis europea de solidaridad y de voluntad política. Un buen indicador es el grado de implantación de los partidos políticos de extrema derecha con programas xenófobos. Con la excepción de Finlandia, los partidos del resto de países han aumentado su número de escaños. En algunos casos, como los de Alemania, Italia, Polonia y Suecia, el aumento es alarmante. Pero aparte de este aumento constante del número de diputados de ideología xenófoba en los parlamentos europeos, además, determinados partidos no xenófobos que actúan en base a razonamientos electoralistas
viendo el ascenso en número de votos de sus competidores racistas, recogen parte del discurso xenófobo de estos últimos para captar un sector de sus votantes, en vez de atreverse a consolidar un discurso propio. De este modo, los partidos más radicales y racistas consiguen ver amplificadas sus propuestas sin apenas esfuerzo propio. El apoyo a estos partidos racistas viene fundamentalmente de personas que perciben la inmigración como una amenaza a su cultura e identidad, independientemente de otros factores como género o posición social. Percepción de amenazas que genera miedo, transformación de todo ello en discursos xenófobos y simplistas contra los otros. Discursos xenófobos que construyen muros mentales que acaban pidiendo muros físicos y fronteras cerradas. La construcción de muros y vallas será una apuesta política a partir de los años 90, con el caso de España como ejemplo, Ceuta y Melilla. Pero a partir del año 2012 y sobre todo a partir de 2015 se acelera la construcción de muros y vallas por parte de Estados miembros de la Unión Europea. Un total de 15 muros en 2017, si incluimos el que corresponde a Eslovaquia, que construirá muros internos urbanos en algunas de sus ciudades, con el fin de segregar a la población romaní. La ruta de los Balcanes ha sido la más transitada por las personas que huyen de algunos de los conflictos de Oriente Medio, como Siria o Irak, o de países de Asia como Afganistán. Los diferentes países que se encuentran en esta ruta, Grecia, Macedonia, Croacia, Eslovenia, Hungría, Austria, Serbia y Eslovaquia, han tomado medidas para la entrada de personas en sus territorios, entre ellas la de construir muros. Bulgaria forma parte de los primeros países europeos que ha construido una valla en sus fronteras. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán es uno de los que más ha impulsado la política de construcción de muros en sus fronteras, asociando su construcción a la protección de toda la Unión Europea. Macedonia presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea en febrero de 2004, que aún se encuentra en estudio. Los ciudadanos de Macedonia pueden viajar por el espacio europeo aunque el país no forme parte. El país es incluido en el análisis por ser clave en la ruta de los Balcanes. Macedonia construyó un muro contra Grecia en 2015 y ha desplegado el ejército en su frontera con Grecia y Serbia en 2017. Frontex ha dado apoyo a Macedonia en el marco de cooperación con terceros países. El Estado español es el ejemplo paradigmático de gestión de los flujos migratorios. Es el primer Estado miembro de la Unión Europea que construye vallas para la gestión de los flujos migratorios en los años 90. Además, el estado de militarización de las vallas y el desarrollo de la tecnología para el control fronterizo como el SIBE, Sistema Integral de Vigilancia Exterior, también serán pioneros. Aprobado en 1999 en el marco de un plan para la vigilancia de la frontera sur, el SIBE es un sistema operativo integrado de la Guardia Civil. Comprende sensores, cámaras y radares que transmiten información en tiempo real de lo que pasa en las fronteras y en cualquier embarcación que se aproxime a las costas españolas para poder interceptarla. Consiste en el despliegue de una serie de estaciones instaladas a lo largo de la costa. Algunas móviles, sobre todo el litoral andaluz y el archipiélago canario, que transmiten información al centro de mando que la analiza y da órdenes acorde a la situación. El SIBE ha servido como modelo para el Eurosur de la Unión Europea y para implementar un modelo similar en algunas repúblicas bálticas. Hay que destacar también el caso del Reino Unido. El Reino Unido presionará a Francia para construir muros alrededor del puerto de Calais, en la ruta del Eurotúnel que conectará Francia y el Reino Unido. Será el único muro construido en el interior de un Estado miembro. El Reino Unido invertirá millones de libras en notables ocasiones para el refuerzo de la vigilancia y el control del puerto de Calais.
De las principales operaciones realizadas en el Mediterráneo, ninguna ha tenido un mandato único y específico de rescate de personas, sino de persecución de crímenes relacionados con el espacio fronterizo. Las operaciones analizadas convierten en práctica la narrativa secretaria llevada a cabo por la Unión Europea y sus Estados miembros. El hecho de que una organización militar como la OTAN participe de forma coordinada, como en la Operación Sofía con Frontex, es un avance hacia la militarización de la gestión de los flujos migratorios. Se obvia completamente que la asistencia y rescate de personas puede efectuarse por una flota civil con medios para asistir a las personas, separándolas de las operaciones militares que se realizan contra los criminales. Por tanto, la securitización y militarización de las operaciones en el Mediterráneo es evidente. Además, las intervenciones militares tienen como uno de sus objetivos interceptar los barcos que utilizan las mafias que movilizan a las personas refugiadas y migrantes y destruirlos. En consecuencia, las mafias utilizan cada vez medios más baratos, sustituyendo los grandes barcos por lanchas tipo Zodiac, lo que hace el trayecto mucho más peligroso. La expansión de los sistemas de control, vigilancia, análisis y recogida de datos son parte fundamental en las políticas de gestión de fronteras y es parte del modelo de construcción de la Europa fortaleza. Cuando hablamos de fronteras virtuales nos referimos a los sistemas de vigilancia que se despliegan y que normalmente acompañan y refuerzan las barreras físicas y las funciones de los agentes de fronteras. Estos sistemas forman parte de la expansión de sistemas tecnológicos para el tratamiento y gestión de los flujos migratorios y del movimiento de personas. La llamada tecnologización de la inmigración, que es parte esencial también de las políticas de securitización. La agencia EULISA entra en funcionamiento en el año 2012 y se convertirá en una agencia clave en la gestión de fronteras virtuales, ya que será la encargada de la gestión de algunos de los principales sistemas informáticos relacionados con el control de fronteras y del movimiento, que se analizan más adelante. Sistema de información de visados, sistema de información Schengen, el sistema de almacenamiento de datos Eurodac, entre otros. Según la propia agencia, actualmente el movimiento de las personas también constituye un factor de riesgo y una amenaza para la seguridad, que debe ser rastreado y monitorizado. Podemos hablar no solo de una securitización de los movimientos migratorios, sino de la securitización de todos los movimientos de las personas. Estos son los principales sistemas de control del movimiento tecnológico que conforman las fronteras virtuales, impulsados por la Unión Europea e implementados por los Estados miembros. Estos sistemas se basarán en el control del movimiento de las personas y el almacenamiento de los datos para poder analizarlos conforme a algoritmos. De esta forma se pretende poder evaluar el riesgo que comporta una persona para la Unión Europea. De esta forma podemos afirmar que se establece una clara securitización del movimiento de las personas, que es considerado una actividad sospechosa y una amenaza. Para llevar a cabo este control se produce una expansión de los sistemas de vigilancia y control en los espacios fronterizos. Pero estos sistemas no se implementan solo para controlar a las personas refugiadas y migradas, sino que también tienen un impacto en la sociedad en general. Todos somos vigilados y controlados en nuestro paso por la frontera y nuestros movimientos son compartidos entre diversos agentes, archivados y analizados en una base de datos. No solo se controla el movimiento, también se establecen más o menos facilidades para moverse en el espacio en base a los riesgos que esa persona pueda significar para el sistema, por aspectos como el lugar de procedencia, países visitados previamente, militancia política y activismo, entre otros. Los países de la Unión Europea están gestionando los flujos migratorios y los movimientos de personas desplazadas forzosamente mediante el levantamiento de muros, el cierre de fronteras, la vigilancia, la securitización y la suspensión de la libre circulación de las personas.
Todas estas políticas han sido legitimadas y reforzadas por un incremento de las políticas racistas y xenófobas, y consolidan de esta forma la violencia estructural que trata a las personas como a seres ilegales y como una amenaza a nuestra seguridad. En lugar de priorizar métodos humanitarios en la gestión de los flujos migratorios y de tratar los problemas estructurales de violencia global y desigualdad económica, los países de la Unión Europea han optado por levantar muros sociales, políticos y físicos, argumentando que así protegen el territorio europeo de la inseguridad y del terror. El resultado ha sido la consolidación de la Europa fortaleza, formada por fronteras exteriores reforzadas y la construcción de muros físicos y virtuales a lo largo de Europa y de sus países vecinos. Una fortaleza levantada sobre estructuras de racismo y desigualdad, donde la circulación de personas se considera sospechosa y donde el otro constituye una amenaza. Todo esto supone una tendencia inquietante que el entorno político actual parece imparable. Sin embargo, cabe recordar que hace poco más de 30 años el muro de Berlín parecía igual de inamovible e infranqueable. A pesar de eso, un movimiento popular de masas afloró de la nada y consiguió que el muro cayese, y con él se terminaran las décadas de gobierno comunista. Es ahora el momento en que se necesita un movimiento similar para derribar los muros de esta era. Los muros pueden ser fácilmente construidos y políticamente convenientes de erigir, pero un futuro para Europa basado en la existencia de muros es, en definitiva, un futuro inhumano y desolador que solo sirve los intereses económicos y políticos de una minoría. Necesitamos un futuro esperanzador, en el que ninguna persona sea considerada ilegal y donde los recursos se repartan de forma equitativa. Si queremos avanzar como sociedad hacia el respeto, la acogida, la convivencia y la protección de los derechos humanos, debemos acoger a las personas que llaman a nuestra puerta, porque no hay otra alternativa viable. Necesitamos a los mensajeros de las políticas internacionales que están generando más violencia, inseguridad y desigualdad económica, explicando el impacto de estas políticas en su sociedad y poder analizar en profundidad qué hace falta cambiar. Cuantos más muros construyamos, más difíciles serán de derribar, más nos alojaremos los unos de los otros. ¿Nos sentimos más seguros en una fortaleza? ¿Queremos vivir en un mundo rodeado de muros? Ahora más que nunca, las personas desplazadas traen consigo un mensaje desgarrador. Cada vez más personas huyen de la violencia y la desigualdad económica global. Amurallarnos es no permitir que el mensaje nos llegue y por tanto no movilizarnos para cambiar la situación.